9 de la mañana, 34 minutos. David Gustavo, el centro de convenciones. Polémica porque sí hay grupos que muy claro han levantado la voz y han dicho, es un error los terrenos de la ganadera, de la UGR. Tiene que ser por la zona del country, donde hay toda la infraestructura, o en el Parque Tabasco, donde tiene terrenos el gobierno del estado. Ahí están, insisten. De hecho, el miércoles Pepe Nieves decía que lo mejor que le podría pasar al estado, lo cito textual, es dejar para el próximo sexenio el proyecto del nuevo centro de convenciones. Primero que todo, David, porque pues no ha habido información, aquí lo hemos cuestionado, ¿va a concretarse en este sexenio el proyecto del nuevo centro de convenciones? Ese es el compromiso del gobierno del estado, Emanuel, y lo digo con toda firmeza, pero hay que poner las cosas en contexto. Desde luego, rechazo categóricamente que no haya información disponible para los empresarios, y aprovecho, reiteradamente, ustedes tienen el registro aquí porque varias veces he tenido la oportunidad que un reportero de esta casa de comunicación me pregunte, reiteradamente yo he dicho que si un empresario o cualquier ciudadano tabasqueño quiere conocer la información que hay en los estudios, puede tener acceso a ello. Y les vuelvo a invitar, pueden ir hoy mismo a solicitar la información a la Secretaría. No ha ido mucha gente, vamos a dejarlo ahí. Esto es la gente que está interesada en el centro de convenciones, Claro. Los hoteleros, la cúpula empresarial, etcétera. No lo han hecho. No lo han hecho. Pero no tendrían ustedes que habérselas presentado, que Y lo haber hemos hecho una hecho. reunión y decir, miren, se trata de esto, la argumentación es esta. Lo voy a explicar en dos líneas. Una, que claro que lo hemos hecho. Dos, que los estudios que se hicieron no los contratamos nosotros, los contrató un organismo empresarial y por tanto ellos tienen conocimiento. Ellos podrían dar acceso a esa información a quienes consideren para que el negocio avance. Entonces no se entiende la postura, porque ellos reiteradamente dicen que no hay información. Digo respetuosamente, Manuel, que es una postura que obedece a intereses económicos, y es lo natural. No lo califico como algo negativo. Tendrían todo mundo que cerrar filas ante un proyecto que reactivaría la economía, ¿no? Y además que cuando ya esté también generaría mejores condiciones económicas por todo lo que implica tener un centro de convenciones en condiciones óptimas. Por supuesto, y por tanto, respetuosamente difiero tengo una opinión distinta a esta de que hay que dejar las cosas para después. Esto es una contradicción. No, es que lo que argumentaba Pepe Nieves en particular es que es un error el terreno de la UGR. Se ha cuestionado desde el principio. Dice, es un terreno que de entrada está complicado porque tiene problemas legales. La zona en la que está no hay la infraestructura. Ustedes han dicho, es que se detonará la infraestructura, pero decía también Pepe Nieves, de aquí a que se detone la infraestructura pueden pasar muchas cosas, y aquí ya está, es fortalecer y consolidar. O sea, habría mucho más rápido mejores condiciones económicas. Emanuel, con el respeto y aprecio que le tengo, debo decir que la política pública no se hace con base en la opinión de un ciudadano, sino como parte de un proceso participativo. Y reitero el exhorto, ya dije, repetidamente yo he invitado a los empresarios o a cualquier ciudadano tabasqueño a que se acerque a conocer la información que es pública. Pero también he dicho, y lo vuelvo a decir, si hay interés de un grupo de empresarios por invertir allá en el country, que hagan su planteamiento. Para eso este gobierno, por iniciativa del licenciado Arturo Núñez Jiménez, presentó la iniciativa de ley de asociaciones público-privadas. Pues yo les invito, ya se los he dicho, que estudien la ley, que la estudiemos juntos, que preparen ellos una propuesta y que vengan y le digan al gobierno lo mismo. Nosotros queremos que sea en el country, pero que le añadan algo. Y aquí está nuestra propuesta. Y con mucho gusto yo facilito porque es mi trabajo y es mi convicción. Pero no podemos estar nada más en el discurso, tenemos que trabajar con una línea seria. Yo he tenido reuniones, sí, lo digo, con empresarios de esa parte de la ciudad, de la conocida como que les zona han country. ofrecido hasta terrenos, que les ponen a disposición 10, 15 hectáreas para que lo hagan. Es cierto. Y son terrenos que no están emproblemados como la UGR. Es cierto, pero
precisamente mi planteamiento ha sido este. Les he dicho, muy bien, ustedes proponen aportar este terreno, pero eso no es un proyecto, eso es una intención. Les he propuesto trabajar en un programa de inversión, no solo un proyecto, sino varios, porque hay que pensar en el presente y futuro de la ciudad, del municipio y de Tabasco. No debemos hacer las cosas como antes, que ahora se me ocurre a mí hacer esto por acá y pongo algo ahí y al rato la calle quedó chica, escasea el agua porque no se previó que había que hacer una inversión en servicios y esas cosas que han pasado y que hay evidencia de sobra. David, ¿hay empresarios en Tabasco con la capacidad económica para invertir en un centro de convenciones? Por supuesto, y lo digo porque he dedicado mi vida profesional a la cuestión financiera. ¿Cuánto cuesta un centro de convenciones? No es solo un tema de cuánto cuesta, sino cómo se financia, cuál es la estrategia. Se requiere una aportación de capital de inicio que en realidad es mínima, de unos 150 millones de pesos. Perfectamente tienen la capacidad los empresarios para hacerlo, y de ahí un proceso normal, abierto, muy importante, de captación de capital. Esto es invitar a inversionistas, no necesariamente de tabasqueños. Así es. Sino de México o del extranjero que quisieran invertir en el centro de convenciones. Ahora, hay gente que lo está haciendo, que no es de aquí de Tabasco. Gente que le propuso a la ganadera, gente que se acercó a la ganadera, que son empresarios nacionales, y les dijeron, yo estoy dispuesto a invertir. No fueron ustedes, es que la impresión que da, David, y bueno, qué bueno que estamos ventilando el tema públicamente, es que ustedes dirigieron todo para que fuera en los terrenos de la ganadera, para salvar a los ganaderos por la quiebra en la que está y la situación económica que prevalece en la UGR. Que esa es la percepción, o sea, que no es un terreno adecuado, que está complicado el tema de la vialidad, que está problemadísimo el terreno, en fin, la percepción es que ustedes hicieron todo para que se hiciera ya y salvar a los ganaderos. Falso. Se hizo el análisis profesional, la empresa que lo hizo vino a presentar los resultados, hubo foros para ello, hubo posibilidad que los empresarios debatieran sobre el tema, la hay todavía, es una empresa que aporta su profesionalismo, y este gobierno, insisto, a diferencia de otros gobiernos, no toma decisiones a la ligera, toma decisiones con base en estudios hechos por profesionales, los mejores en cada caso. Aceptamos que no hay visiones únicas, si hay otras opiniones y sobre todo otras propuestas son muy bienvenidas. ¿Ustedes no tienen nada que ver en la definición del lugar? Esto es la empresa, los inversionistas que están interesados en llevar a cabo el centro de convenciones. Y no solo eso. Es así, es pregunta. Desde luego. No tienen nada que ver con la ubicación. La ubicación es resultado de un trabajo profesional hecho por una empresa y no la opinión de un funcionario. Bien, pero a la hora de que les dan alternativas, porque tú decías, tenemos 6 ubicaciones, 7. La 1, 2, 3, 7, la 1, 2, 3, 4. La 1 es la de la UGR, según este análisis que así tú ventilas. Pero ¿quién decide? Ok, ¿vamos con la 1 o vamos con la 2? ¿Quién decide? Ajá. Los inversionistas. Esto es, ustedes no tienen nada que ver. Voy a explicar cuál es el proceso. Se hizo un estudio que efectivamente dijo, hay 7 ubicaciones que harían que el proyecto sea rentable. Sí. En orden, número 1, la Unión Ganadera Regional de Tabasco. Número 2, uno de la zona country. Número 3, otro de la zona country, y así sucesivamente. ¿Qué hacemos como gobierno? Nuestro trabajo. Nosotros no hacemos proyectos, es decir, no como inversionista al frente, no es esa nuestra función. Nuestra función es promoverlos. ¿Qué hicimos? Sacamos la información y dijimos, estos son los resultados. ¿Quién se apunta? Para decirlo así coloquialmente. Entonces hubo empresarios que dijo, nosotros nos apuntamos en el caso de la ganadera, que es el número 1. Y otros sí, que dijeron en el caso del country, nosotros nos apuntamos. El gobierno, ¿qué hace? Con base en el análisis profesional, bueno, vayamos uno por uno. El número 1 es la ganadera, vamos a analizar esa posibilidad. Nos sentamos con los ganaderos, viene gente que dice, yo le quiero entrar, están trabajando. Ellos mismos han dicho, quisiéramos ir más rápido, lo entendemos, pero aquí hay que ver consideraciones de mercado. El inversionista es como cualquier negocio. Alguien dice, a ver, ¿le entro o no le entro? ¿Le pongo dinero o no? ¿Ahorita o me espero un poquito? Esa es una decisión de los inversionistas. Esto es, hay inversionistas que quieren que este centro de convenciones se lleve a cabo en la UGR.
Claro, y están haciendo su Los que quieran un centro de convenciones en el country, que le inviertan. Así es. Esto es que hagan otro centro de convenciones y ahí estará el centro de convenciones en el área del country. Que le entren los empresarios tabasqueños. Así es, que le entren. Pero ¿qué he planteado yo? Pongámonos de acuerdo, Manuel. Yo sé que muchas veces eso es lo que falla. Yo les he planteado, tenemos que ampliar la visión. Tenemos que pensar, al menos, imaginemos un arco noroeste en la ciudad de Villahermosa, que vaya de donde está el frigorífico hoy, en la ganadera, a la zona country, en la parte norte de la ciudad. Entonces desarrollemos todo eso como un corredor, ganan todos, hay estudios de plaza inmobiliaria, que esos fueron los que se mandaron a hacer, que quien está en el sector restaurantero ve ahí una oportunidad, que quien está pensando en poner un hotel ve ahí una oportunidad, que quien está pensando en un proyecto residencial lo haga. Hoy se ven en la ciudad varios proyectos inmobiliarios, algunos bajaron un poco el ritmo por la cuestión económica, pero ya lo están volviendo a acelerar. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo. David, es importante también preguntar cuál es la participación del gobierno en el proyecto del centro de convenciones de la UGR, porque aquí ya me lo dejas claro, los empresarios interesados dijeron, nos vamos a la UGR, no fue gobierno, según me dices, es así. Con base en el estudio. Con base en el estudio. ¿Cuál es la participación del gobierno en ese proyecto de empresarios, de inversionistas? Promover y atraer inversión. Estos no van a meter un peso. ¿Gobierno del Estado no va a meter un peso? Emanuel, yo le pido a ustedes que revisen mis declaraciones desde hace tiempo, que he dicho que sí es una posibilidad, en la medida que el gobierno tenga recursos y dependiendo el perfil del proyecto, que participe con capital, pero no que el gobierno, porque no estamos, perdón la referencia. Eso no está definido aún. No estamos en la Unión Soviética para que el gobierno venga, invierta 5,000 millones de pesos. Ya el país no tiene esa posibilidad. El gobierno estatal no tiene esa posibilidad como antes, que sacaba la chequera, perdón la expresión, pero ya no estamos en esos tiempos. Ya no se saca la chequera para rescatar, para crear una gran empresa que después es un elefante blanco. Tiene que ser acompañamiento del gobierno a inversionistas privados. Si hoy se acerca a la gente que le interesa el country, le damos entrada con mucho gusto a su intención, pero que vengan con un planteamiento serio, que digan, tenemos este proyecto, vamos a poner terreno, el proyecto sería así, usamos los estudios que ustedes en conjunto con la iniciativa privada hicieron, o no los usamos, tal vez digan, tenemos otros estudios, y le proponemos al gobierno asociarnos, les proponemos que el gobierno ponga tanto como lo harías con un socio privado. ¿Cuál es en estos momentos, la negociación con estos empresarios? ¿Nos podrías recordar el nombre de este grupo empresarial? Bueno, ahorita yo puedo darles alguna información, no toda, por una razón muy sencilla. El proyecto es de la Unión Ganadera, que tiene un terreno, con un privado que quiere poner recursos. Entonces es un proyecto privado. Ahí la información está el margen es de ellos. Gobierno. ¿Qué hacemos nosotros? Facilitar, acercar, promover, decirles, gestionar, vincular, etcétera. Tratar de atraer inversión. Si el planteamiento es, a ver gobierno, éntrale como socio mío y ponle 100 millones de pesos, el gobierno tiene que analizar, ¿puedo hacerlo? 100 millones. Hasta ahorita no hay un planteamiento en ese sentido. Hay un planteamiento del proyecto sobre un capital mínimo, pero se está haciendo un proceso de... ¿Un capital mínimo? Es decir, ¿cuánto? de 150 millones de pesos, eso sí lo puedo decir. ¿Que metiera el gobierno? No, que se requiere de capital semilla para arrancar el proceso. Y después hay un proceso, precisamente, hay una etapa de levantamiento de capital donde puede participar el gobierno, un privado u otro. Bien, pero para que me quede claro, David, en estos momentos las relaciones entre la UGR y este grupo empresarial, que no me dijiste quiénes son. Puedo decir que el origen es la misma persona que se interesó por Puerto Frontera, que es gente que ha estado en la industria naviera. Bien, no es tabasqueño. Y también en la industria hotelera en la parte del Caribe, no es tabasqueño. Bien, entonces ahí está el tema. Sí. Y no ha habido hasta el momento una propuesta a gobierno del estado para que también le meta recursos a este proyecto, ¿o ya la hubo? Hay varios planteamientos, pero la primera etapa la tienen que cerrar ellos. No
no antes. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De 150 millones lo que nos referías? Ese es el capital semilla y esa es la aportación privada. En escenarios de aportación del gobierno, lo que nosotros estimamos es un rango entre 200 y 500 millones de pesos. Que le tendría que poner, y ya el empresario le pondría los otros 500 millones. Es un proyecto, recordemos, más grande, no solo es el centro de convenciones. Sí, pero de la primera etapa, o sea, hablando de la primera etapa... La primera etapa incluye todo, Emanuel. En el caso de la ganadera, el proyecto está planteado para que esté el centro de convenciones, un área comercial, un área residencial, y se metería recurso a todo privado. Es que donde hace ya ruido, David, es justamente cuando el gobierno le mete dinero. Porque bueno, hasta donde íbamos, pues sí, que cada quien ponga lo que quiera en el lugar que quiera, siempre y cuando no haya recursos públicos. Pero cuando ya hay recursos públicos en el proyecto es cuando las voces se escuchan. Y por eso Pepe Nieves, Betty Millán y todas estas personas levantan la voz. A ver, si fuera entre la UGR y los empresarios, pues que lo pongan donde quieran, ¿no? Pero bueno, si ya interviene con recursos públicos el gobierno, ya la cosa cambia. Por eso ellos decían, a ver, no le inviertan en un lugar donde no es el mejor, según la visión de ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ese es el tema que en un momento dado salta. Lo digo clarito, el gobierno del estado no ha puesto capital para ese proyecto. Y por supuesto, en el escenario de que se ponga o hay un planteamiento ya específico, se va a dar a conocer, se va a someter a todos los criterios amplios de transparencia, rendición de cuentas, para que no haya dudas de eso. ¿Es un proyecto más o menos de 1,000 millones de pesos? El centro de convenciones nada más estaría en ese orden de inversión. Pero este proyecto en particular es más amplio. ¿Que costaría cuánto todo? Al menos 2,700 millones de pesos. Y el gobierno, la participación, digamos que ya se platicó de manera informal, estaría sobre los 500 millones de pesos por parte del gobierno. Entre 200 y 500 millones de pesos. 9 minutos para las 10 de la mañana, ya se nos acumuló el corte. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos porque Beatriz Millán de la Asociación de Hoteles pide espacio, quiere participar. Volvemos. ¿Más pastel? Estoy bien, gracias. ¿Sabías que si eres diabético